oscuridad no prevalecerá. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicas? Hola, Una... hola, Hola, ¿cómo Fer. están? Bien, qué lindo verlas, qué lindo clima que tenemos hoy. Tenemos una hermosa tarde acá en Buenos Aires. Así que bueno, bienvenidas a todas, como cada semana, una nueva edición de Café Sin Estrés. Hola Nadi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Patri, ¿cómo estás? Qué bueno poder compartir otra tarde juntas. Hola, Otra... Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, amadas? Un gusto estar con ustedes hoy. Qué bueno. Qué lindo verla. Bueno, como cada semana dijimos recién, una nueva edición de Café Sin Estrés. Hoy con una invitada de lujo. Estamos muy contentas, muy agradecidas de que vos, Silvi, puedas estar hoy acompañándonos. Y bueno, Silvia hoy va a estar en Café Sin Estrés. Es una mujer resiliente, es una mujer que nos va a traer un par de consejos y tips para aprender y para, sobre todo, sobrellevar la frustración. Qué palabra difícil, ¿no, chicas? Sí, Frustración, tremendo, ¿no? Y uno a veces no quiere ni siquiera mencionar esa palabra, pero todas de alguna manera hemos vivido la frustración. Y el tema de hoy, sin más, es cómo superar la frustración y el enojo que nos produce este sentimiento, ¿no? El tolerar la frustración de alguna manera significaría ser capaz de afrontar cada uno de los problemas o aquellas limitaciones que nos encontramos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Molestia, incomodidad, aquello que quizás nos causa un dolor y que inclusive, no sé si a vos te pasó, a mí me pasó, el enojo, y el enojo sí. mal, ¿no? El enojo, y que a veces inclusive es enojo explosivo y hasta destructivo. Así que bueno, queríamos darte la bienvenida. Silvia Romero está en la provincia de Santa Fe. Silvia es Así es. escritora y ella hoy va a acompañarnos. Y bueno, vamos a comenzar con la pregunta que todas queremos saber, ¿no? Silvi, para empezar, ¿qué es la frustración? ¿Qué nos podés contar vos? Bueno, mira, bueno, bienvenidas a todos, ¿eh? Y a todos los que están escuchando. Qué palabra la frustración, ¿no? Porque tiene una alta gama para hablar. Y justamente en estos momentos, donde creo que la mayoría de los seres humanos las estamos atravesando, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. Pero bueno, justamente como vos decías hoy, la frustración es una emoción y tengo que primero decirte que aparece, ¿no es cierto?, en nuestras vidas porque somos seres, sobre todo emocionales, ¿sí? Culturales y con mucha historia, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque traemos una cultura arraigada de nuestros padres, cómo nos han criado, cómo nos ha hecho ver las cosas, cómo nos han enseñado a hablar. Y obviamente hay mucha historia, ¿sí? Y hablando de la tolerancia a la frustración, justamente la tolerancia, que no voy a decir que es una emoción, porque no lo es, sino que es la capacidad de soportar, señora, que esas cosas que yo en este momento no las puedo hacer, no significa que no las pueda llegar a lograr, ¿sí? Como objetivos, metas personales, ¿sí? Y saber también de que tengo que aceptar, porque hay un momento en nuestras vidas donde esa situación, ejemplo, me quiero recibir de profesora de inglés, como a mí me pasó, no pude hacerla, pero tampoco fui capaz de tolerar, de transitarla, digamos, no me esforcé, no me esforcé. Muchas veces digo, y no conseguí tal trabajo, pero tampoco lo busqué. Digo algo básico, tonto, pero que realmente me va a llevar a poder ver un sinfín de frustraciones que tenemos en la vida. Y porque culturalmente traemos aparejado de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿sí? Un montón de cosas. Sabemos que tenemos dones, ¿no es cierto? Nuestros ancestros han tenido dones, talentos, y que realmente no lo hemos podido alcanzar. Y es ahí donde yo descubro, por ejemplo,
Me refiero, no personalmente, pero cuando descubrimos ese tipo de cosas, digo, bueno, yo no voy a poder ser como fue mi abuelo, que fue un gran maestro, un gran arquitecto. Y es ahí donde se empieza a gestar, y sobre todo, ¿sabes qué? En la mente, de eso quiero hablar, porque ahí es donde se gestan todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, y ahí viene la frustración y viene de paso el enojo, ¿sí? Tal Que me cual. hace altamente disfuncional, porque Disfuncional. no puedo vivir con ese enojo permanentemente de que no pude ser una arquitecta, ser una médica, etcétera, etcétera. Pero Tremendo, sí, sí, logré sí. transitar ese camino, o sea, pedí ayuda, estudié, me capacité, no, muchas veces, quiero decir algo que es bastante importante que lo sepamos, yo no lo transité, por ejemplo, ¿no es cierto? Primero que no lo hablé, no lo transité, no pedí ayuda, otra de las cosas, y tampoco lo tenía arraigado en mí, lo único que yo sabía era que era una persona frustrada en todo, pero tampoco busqué ayuda y ni siquiera saber qué era la frustración. Tal cual. Sabía que Claro, pasé sí, toda sí. la vida frustrada por no haber podido concretar mi meta y que sí, que era ser una profesora de inglés, por ejemplo. ¿Por Mirá qué? Porque vos, tampoco fui disciplinada en eso, ¿sí? claro. Y mira, Eh, yo te escuchaba vos recién y, perdón, te interrumpo porque, bueno, hoy sí, queremos sacarte el jugo, ¿no? Con preguntarte varias cosas. Pero nosotros cuando hablamos muchas veces de personas que están frustradas o están pasando un momento de frustración, que son momentos muy profundos, ¿no? Podemos decir, primero, que todos hemos transitado en alguna manera momentos de mucha frustración. Por eso lo que nosotros hoy queremos traer a la mesa de café sin estrés es justamente atacar la frustración desde la raíz, buscando esas respuestas en lo más profundo, incluso, como decías recién vos, desde la niñez o aquellos quizás ancestros, nuestros antepasados, abuelos, los padres, ¿no? Que quizás también cargan ellos con diferentes frustraciones y de alguna manera entra en nuestro ADN espiritual o que adquirimos culturalmente, como decís vos, ¿no? Y creo que para poder descubrir el diseño original con el cual cada uno ha sido creado, creada, tenemos que ir ahí, a la raíz, en la profundidad. Eh, Puntualmente, yo conozco tu testimonio de vida, pero nos gustaría si vos nos podés contar un poquito de cómo te diste cuenta de esa disfunción emocional, qué es y qué es lo que vos hiciste para poder trabajarla, ¿no? ¿Cómo te sí. diste cuenta? Bueno, mira, como nos apremia el tiempo, voy a tratar de ser escueta, ¿no? Y los playos vienen en mi libro. Pero bueno, lo empecé a transitar desde niña, justamente porque sobre todo hay una base que algunas personas tenemos y que yo tenía, era la sobreprotección. Entonces, mis padres me hacían todo, ¿sí? Mi papá especialmente, del que honro mucho, pero obviamente ya no está, pero él no quería que yo sufra. Entonces yo no aprendí a transitar esos lugares donde tenía que ir, ¿sí? ¿Y cómo aprendí? Bueno, fue un tránsito bastante pesado para mí, que me ayudó a aprender un montón de cosas, obviamente a transitarlo desde el Señor. O sea, yo conozco desde muy joven al Señor, pero después yo me aparto del Señor. Por eso digo que el mundo me discipuló muchísimo, fue mi gran discipulador, ¿sí? Porque como frustrada me sentía en todas las áreas, como madre, bueno, como ama de casa, como esposa, y en el trabajo ni hablar. Y todo eso hizo un cúmulo que yo explotara. Entonces me hizo altamente disfuncional y una persona llena de ira sobre todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podía canalizar. Y no podía canalizar, ¿sabes por qué? Porque a veces tenemos velos incorporados y tampoco sabemos que tenemos velos. Hasta que cuando yo comienzo a transitar en el Señor, cuando regreso de nuevo al Señor, empecé a canalizar y a aprender todos esos procesos. Fue de un día para otro, no. Tenía altos y bajos. Hablo de una persona que fui bastante dual, ¿sí? En mis emociones. Sobre todo voy a poner como base la tristeza, que está aparejado a la pérdida, ¿no es cierto? Entonces, yo me sentía una persona perdedora en la vida,
porque no había podido conquistar nada en mi vida, ¿sí? Y porque como mi padre fue, por ejemplo, hago una acotación cortita, y de ahí arranca todo. Él fue jugador en ese tiempo de la primera del Club Unión de Santa Fe. Pero no sé qué pasó, que alguien lo descartó, y ahí empezó su frustración y empezó su decantación como ser humano. Y eso lo trasladó a nosotros. Entonces yo traía incorporado de él, que él no pudo ser un futbolista reconocido como él quería. Por lo tanto, yo no podía lograr ninguna meta porque lo veía él, lo tenía como parámetro. Un parámetro totalmente distorsionado, ¿no es cierto? Que en otra oportunidad podemos hablar de lo que son las distorsiones cognitivas. Y que dije, todo se gesta en la mente. Esos pensamientos recurrentes de que no voy a poder, no voy a lograr, porque si mi padre no lo logró, yo tampoco lo voy a poder lograr. Y vos, por ejemplo, vos me decís de tu papá, ¿no? Y yo me pongo ahora nosotras somos mamá de adolescentes y qué difícil, ¿no? Lo que vos estás diciendo, qué duro. Incluso nosotros como padres, nuestros jovencitos o nuestros hijos, tener cuidado con esto, poder sanar nosotras como mamás cada una de nuestras frustraciones o de aquellas emociones que no están bien direccionadas para no pasarle esto a nuestros hijos, ¿no? Claro. ¿Vos cómo te dabas cuenta? O sea, que tu papá era una persona que estaba frustrada. Él a ver, en lo literal él les decía, ustedes no iban a alcanzar, vos no ibas a alcanzar, o cómo lo notabas vos a eso. Y yo lo veía a mi papá siempre triste y llorando. Sí. Y eso a mí me frustraba mucho. Entonces, es como un patrón que dejó en mí, que lo tuve que transitar. ¿Cómo? Y en Cristo, cuando conozco al Señor, ¿sí? Porque en el mundo no podía hacerlo. No tenía herramientas, no las buscaba y obviamente camuflaba todo. ¿Y cómo camuflaba? Esa es otra de las cosas que solemos hacer cuando no toleramos la frustración, ¿sí? Que es una emoción que no está mala porque en algún tiempo hay cosas que no las podemos resolver. Entonces camuflaba todo, lloraba solas, no buscaba ayuda, lo veía llorar a él, lo veía llorar a mi mamá, por ende llorábamos todos, ¿sí? Pero nunca contaba por qué lloraba. O sea, yo después con los años me enteré, ¿sí? Y eso me llevó a mí a ser una persona altamente triste. O sea, yo tuve que transitar ese paso de sanidad de la tristeza de muchos años, porque justamente, como te dije, está asociada a la pérdida. Me sentí una perdedora. Creí que había perdido todo en la vida. Y cuando yo dijo al Señor, obviamente, había perdido todo. Y sabía que en el mundo no iba a tener ninguna conquista, y si lo hubiese tenido iba a ser muy temporal y muy efímera. Cuando conozco al Señor... Ahora, Sí. qué importante lo que decís, Silvia, y perdón que haga este parate, pero realmente uno como padres, ¿no? Porque vos, contando así muy brevemente tu testimonio, muy por arriba, me recordaba a mi infancia con mi padre y la frustración que tenía él y cómo él, sin saberlo y sin querer, obviamente, pasó todas esas frustraciones en mi vida, ¿no? Y yo llegué a una adolescencia también ultra frustrada, pensando que no iba a hacer nunca nada, porque no puedo, no soy capaz, o también no esforzándome, o sea, frustrada, pero sin esforzarme, sin, como vos decías, me sentía muy identificada, pero también me llevaba a esto, ¿no? ¿Cuántas veces repetimos la historia sin querer, ¿no? Repetimos eso de que no queremos que pase, ¿no? Yo, en mi caso, no quise que pase y sin querer, hoy estoy quizás en Dios y entiendo un poquito más o pasé ese proceso. No significa que hay algo que me gustó que dijiste, seguimos en aprendizaje, ¿no? Si bien pasamos un proceso, y hoy cuando hablaba con Patri, hablábamos algo cortito que me quedó, ¿no? Aún en Dios, Dios sigue procesándonos a nosotros, ¿no? Y qué importante poder dejarse moldear y no atacarse, ¿no? Yo creo que es el clic que hace Dios. Creo que nadie puede cambiar aún estando en Dios. No te sientas frustrado. Quería llegar a esto, ¿no? Aún estando en Dios, no te sientas mal
si no cambiaste, porque ese cambio te lo da el Señor. Tal cual. Exacto. Y es lento a veces, cada uno tiene su proceso, ¿no? Claro. Y es verdad. Ahí me das pie justamente para decir que somos, siempre digo que somos gente de procesos. Yo cuando llego al Señor y bueno, quería tener ya todo solucionado, imposible, imposible. Es verdad. Entonces ahí me frustré más todavía. Y también tuve que aprender y aún sigo aprendiendo a ser una persona inofendible, porque vamos a tener situaciones donde la gente nos va a descartar, donde van a descartar lo que hacemos, pero justamente vuelvo a lo que vos decías, Patri, ¿quién soy en Dios? ¿Qué hizo Dios en mí? O sea, ¿qué tengo para dar? ¿Qué me dio Dios para dar? ¿Sí? Y hablaríamos, ahí entra en un proceso de identidad, ¿no es cierto? Yo tuve que pasar un proceso de circuncisión en el Señor, del que hoy estoy agradecida porque aprendí. ¿Me lo sé todo? No. Y ese es el camino que yo siempre transmito en Cristo, que todo el tiempo, hasta el último día de nuestras vidas, vamos a estar aprendiendo. Porque muchas veces, anoche hablaba con una hermana en la fe, vamos a volver al... Muchas personas le tienen miedo al desierto. Y el desierto es un gran capacitador. Yo tuve que volver al desierto varias veces, porque una vez le dije al Señor, Señor, yo quiero que hagas un cambio 180 grados en mi vida, y la voz tiene poder, ¿no? Entonces me dijo el Señor, perfecto, pero el cambio 180 grados duele mucho, vas a tolerarlo. Y ahí vino, como decía Nadia, un quiebre tremendo. ¿Viste como esos jueguitos que tienen los niños? Que yo nunca los puedo hacer. Eso hace Cristo con nosotros, y necesitamos ser procesados. O sea, la sanidad no es un evento, no es una explosión, ¿sí? Vamos a alcanzar ese carácter de Cristo y vamos a llegar a ser sanos, sí. Pero también entendí en este tiempo, en estos últimos tiempos sobre todo, que no necesitamos estar sanos completamente para servir a Dios. Otra distorsión que yo creía, que tenemos que ser perfectos. Si no, no podríamos servir. ¿Qué decís vos, claro, Silvia? Creo que ninguno podría servir. Yo y es no por podría. eso. Y esperamos la perfección. Claro. Qué increíble, ¿no? A veces mistificamos lo que Dios quiere y el Señor nos eligió y nos escogió tal cual somos, conociendo nuestras faltas, nuestras dificultades y todo lo que te veníamos trayendo, que en realidad cuando conocemos a Dios nos damos cuenta que Dios había permitido todo, ¿no? Y qué importante es poder dejarlo actuar a Dios y también de ahí en más empezar a tomar decisiones para poder realizar esos cambios que Dios quiere, ¿no? Como vos decís, vivimos en un continuo proceso donde Dios nos lleva o nos permite aquellos desiertos, ¿no? Para procesar nuestro carácter. ¿Y cuántas veces me gustó lo que dijiste, Silvia? O por cuántos desiertos tuve que pasar, ¿no? Y la palabra o la respuesta sería, bueno, ¿será que el Señor necesitaba forjar tu carácter nuevamente? Y me hablaba a mí, me sentí identificada con eso. Mirá, Nadia, vos, justamente lo que estaba diciendo Nadia, ¿no? Que, o sea, pasar por desiertos. A veces, cuando uno no lo entiende, y ahí me meto yo en mí, en lo que soy, muchas veces me pasó, estando en servicio, sentirme frustrada, ¿no? Porque digo, no soy, al final, por ejemplo, alguien me habló o me dijo algo de más y me ofendí, o peor, enojé yo porque o sea, mi carácter está siendo tratado por el Señor, no, nadie me conoce. Y muchas veces por ahí mi carácter era explosivo y yo decía, uy, pero ¿por qué hablé mal? Y automáticamente me aislaba o me encerraba y decía, ay, Señor, yo no puedo servirte porque me falta, porque todavía soy muy enojona y porque todavía esto me duele. Y son procesos, es lento, ¿no? Que creo que tiene algo que ver con lo que vos dijiste, Silvi, que es justamente lo que vivimos en la infancia. Lo que vos estás hablando es una especie de lo que vos viviste, que creo que cada uno de nosotros ha vivido, es ese maltrato psicológico, ¿sí? Esas palabras que duelen, que vinieron de parte de papá o de mamá y que a veces no sabemos cómo canalizar, ni siquiera las identificamos, ¿no? El maltrato psicológico, ese que vos describiste, ¿cómo lograste superarlo? ¿Cómo hiciste vos para que en tu vida
se provoque ese cambio y decir, yo esto no lo quiero en mi vida y voy a aprender sobre esta base? ¿Cómo lo lograste? Contanos, porque eso es lo más lindo que tenés de tu Mirá, testimonio, ¿no? sí, sí, y lo logré primero de todo tuve que plantarme, pararme, y diría algo tonto, mirarme en el espejo y decir, Señor, ¿qué quiero de mí? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo estoy? No me gusta cómo estoy. Porque estamos, los seres humanos trascendemos siempre en la zona de confort, que todo está bien, que hay que callar, que no hay que decir nada, que no vaya a ser que no me aprueben, ¿sí? Y lo viví desde niña, con muchas situaciones, ¿sí? Desde muy niña, y yo no me daba cuenta, ¿sí? Viví en una familia muy altamente disfuncional. Mis padres, no sé si se amaron alguna vez, creo que sí, pero viví mucho maltrato viéndolos a ellos, ¿sí? Y obviamente yo en el medio, y eso es lo que realmente a mí me causaba mucha contracción en mi espíritu y en mi alma, y no podía avanzar en ningún área porque yo tenía ese parámetro de vida, de violencia, ¿sí? Violencia verbal, violencia física, no contra mí, pero tenía que estar ahí como un referee. Entonces, siempre estuve a la defensiva, y en mi trabajo, obviamente, estaba a la defensiva, y también altamente disfuncional, con mucha ira, donde muchas veces me tenía que callar y obviamente explotaba. Y ahí es donde realmente el Señor tuvo que intervenir, ¿sí? Porque yo misma me autoflagelaba como con los pensamientos recurrentes, ¿sí? Soy una mala persona, no me quiere nadie, no me acepta nadie, mis padres son como son, pero obviamente tenía ese patrón de violencia y que también, como decía, me hacía tan disfuncional en el trabajo. O sea, sí, tenía amigos, no sé si eran amigos, pero yo juntaba mucha gente para sentirme contenida, porque como en mi casa no lo podía tener, ¿sí? Y también hay una cosa que es importante y quiero que decir, que me hacía predecible, ¿sí? No sé si se entiende lo que digo. O sea, ya sabían, ahí viene Silvia, y bueno, viene Silvia Romero. ¿Qué no va a pasar si viene Silvia? ¿Qué no Qué se va a fuerte. romper algo si viene Silvia? ¿Quién fue? Silvia. Entonces, me quedó como un mote, realmente, que la verdad que tuvo que trabajar el Señor porque durante muchos años viví en la tristeza y obviamente eso me llevó tuve 3 grandes depresiones, de las cuales tuve que, obviamente, buscar ayuda terapéutica. Dije, bueno, ya no puedo más seguir así, porque quería tapar el síntoma. Yo dije, es un síntoma nada más, ya va a pasar. No, no, no. Tuve que trabajar ahí, intervino Dios grandemente, ¿sí? Y, y esto lo cuento como testimonio porque yo vuelvo a salir del Señor, y no porque no le creía, y tuve 10 millones de enfermedades aparejado de eso, ¿no? Y ahí intervino el Señor. Sí, una de las grandes enfermedades que tuve fue la depresión, donde tuve que tomar mucha medicación durante años. Claro, Ir Silvi, años vos, con gestas. sí, sí, yo sé, perdón, es como que justo aproveché ese espacio que vos dijiste, ¿no? O sea, la frustración, lo que generó en vos es afectar el estado emocional y con eso generar nuevas enfermedades. Sí, sí, Vos, totalmente. tremendo, ¿no? Cuando Sí, uno sí, no lo afectó sabe trabajar. sí, todo mi Ahora, sistema qué import- emocional. Tristeza, enojo, ira, era un combo, un combo Ahora, perfecto. Silvia, qué importante para todas aquellas mujeres que están escuchando esto, ¿no? Poder detectar esos pensamientos que continuamente vienen a bombardearnos y que muchas veces los dejamos, ¿no? Entrar, y cuántas veces esos pensamientos, ¿sí? Se hacen carne en nuestro corazón, como quizás pasó en tu caso, que le damos lugar, le creemos, ¿no? Y qué importante en ese momento poder llenarse
de la palabra de Dios, ¿no? Que continuamente nos da alivio, nos da descanso, nos da esperanza, y poder rodearse de personas que están llenas de Dios. Vos dijiste algo que me impactaba y creo que está bueno para destacar: el buscar ayuda, el no aislarte, el no sentirte sola, ¿no? Porque creo que en un momento así es donde Satanás, ¿no?, aprovecha, ¿no?, para acorralarte y bueno, y estar ahí, ¿no?, totalmente esclavo de esos pensamientos. Así que podés contar un poquito lo que Dios hizo, ¿no? Si querés, en ese momento, más allá de todo lo que pasaste malo, ¿qué fue lo que hizo Dios en vos cuando sanó tu vida o cuando realmente te liberó? Vamos Sí, sí. a decirlo así. Te hago un pequeño preámbulo porque, como contaba antes, yo maquillaba todo, de verdad. Como trabajo en una entidad pública, bueno, tenía que estar bien, ¿no es cierto? Entonces yo, aún quebrada, entera como estaba, no sé cómo hizo el Señor para sostenerme durante años. Yo me vestía, me maquillaba y salía con la mejor sonrisa, aunque por dentro estaba totalmente rota y destrozada. Hasta que un día le solté una voz al Señor y dije: Señor, yo no quiero más esto para mí. Pero lo dije con tanta ira, con tanta furia en el trabajo, bueno, y la verdad que fui un gran puente para Satanás, porque ahí fue donde se metió realmente y hizo desastre con mi vida, honestamente. Sin entrar en detalles, pero realmente hizo grandes desastres, donde realmente a mí me dejó en un estado, me catapultó hacia yo del pasado al futuro. No podía vivir el hoy de Dios, no podía vivir el presente y lo que Dios estaba haciendo, hasta que vino esa gran caída, que fue una caída literal, un gran accidente donde realmente el Señor me habló y dijo: este es el tránsito que vas a tener que pasar. Y no porque tengamos un Dios impiadoso, pero realmente yo, como dije antes, había tantos velos y me negaba a escuchar. Y me negaba también a pedir ayuda. La pedí de última, ¿sí? Con terapeutas, con psiquiatras, etcétera, etcétera. Pero vino el Señor e intervino, porque le solté una voz. Y siempre decimos que los hijos de Dios, la voz tiene poder, ¿sí? Y que hablar nunca es un acto inocente. Entonces dije: Señor, yo no doy más. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué querés, Señor, conmigo? Realmente ahí tuvo un gran quebrantamiento y dije: ya no doy más, Señor. No sé, hasta tuve pensamientos hasta de muerte y dije: Señor, llévame, porque así no quiero vivir más, porque yo me veía en una vida totalmente decantada. Sí, por fuera pareciera una estrellita, pero por dentro estaba totalmente deshecha. Entonces te vino Dios. Contaba antes que tuve una fibromialgia y bueno, en una intervención del Señor voy a hacerme los estudios y me dice el médico, le digo al doctor: ¿cuánto tengo que tomar de medicación, doctor? No, no tenés que tomar nada, me dijo. ¿Cómo que no? Le digo. No, me dijo, no tenés nada, sabiendo que el mundo dice que la fibromialgia no se cura. Porque realmente, literalmente, yo no podía caminar, tenía grilletes en los pies, sentía. Me sentía realmente en ese cautiverio, ¿no? Tremendo. Y de un día para otro, el Señor no solamente sanó mi fibromialgia, sino que tenía un alto grado de insulina, insulina dependiente. Cuando me hago los estudios, le digo: doctor, estoy recontenta porque estoy sana. No, me dijo: ¿quién te dijo que estás sana? El Señor me sanó. Bueno, obviamente que se me reía, ¿no? Después de las tiroides, tenía el 100% de tiroides, altamente, ¿no? Hipotiroidismo, perdón. Voy al médico de nuevo, pero yo dije: yo, Señor, me voy a hacer los estudios para comprobar que no tengo nada. Y yo creo que esa voz que le solté al Señor de fe, ahí es donde el Señor actuó. Porque realmente mi corazón se abrió, porque obviamente hubo un rompimiento, y yo dije: Señor, no puedo más, ¿qué voy a hacer sola? O sea, decía yo, los médicos no me daban puros diagnósticos: tenés esto, tenés el otro, una depresión que nunca se sale de la depresión, ¿sí? Una ambigüedad, unos altos y bajos terribles, deambulando todavía del pasado al futuro. Y ahí fue donde el Señor intervino grandemente, y mis estudios dieron todos 0.
que lo tuve que, Tremendo. obviamente, en un cuadrito presentar en la iglesia como testimonio de que ya no tenía fibromialgia, no tenía hipotiroidismo y no tenía depresión. Qué hermoso. Pero qué impresionante, ¿no? Uno conoce el poder del Señor, pero todo esto fue un proceso lento, altos, bajos, caídas, desiertos, tormentas, otra vez gloria, bajo, desierto, tormenta, una y otra vez. Que es a veces que inclusive las hijas de Dios no queremos pasar, ¿no? Es como que queremos que sea todo hermoso el camino, todo allanado, pero lo debemos pasar para poder aprender, ¿no? Y creo que vos decías algo muy, muy lindo, ¿no? Que es entender de que en tu caso la frustración venía como anexado a tu ADN, ¿no? Reconociste primero que venía desde tu familia, desde tu papá en este caso, lo pudiste identificar, pudiste perdonar y decidiste cambiar, ¿no? Decidiste modificar. Eso es lo que comúnmente la gente llama o le dice la resiliencia, ¿no? Resiliencia. Siempre se me cuesta esa palabra. Y nada más hermoso que ver y leer tu libro, ¿no? Y ahí ya quiero ir a apuntar directamente al libro que realmente lo recomendamos a todas aquellas mujeres valientes que nos animamos a reconocer que hemos tenido una etapa de frustración y que nos provocó enojo y que quizás todo lo peor que nos puede haber pasado en un momento y a veces es difícil reconocerlo, ¿no? ¿Cómo surge ese libro? ¿Cómo fue ese decir voy a escribir eso que querías desde chiquitita, ese don que tenías vos ahí escondido? Y sobre todo el título que lleva, ¿no? Aprobada como hija. ¿Cómo surge este proyecto? Contanos un poquito. Bueno, mira, realmente era muy loco, ¿no? Porque es un don que yo traigo del lado de mi mamá. Mi mamá es una excelente escritora, solo que el mundo la descartó y por eso fue que se enfermó. Mi mamá me padece de Alzheimer y justamente por la tristeza que trajo por esa aparejada durante tanto tiempo, no solamente esto, sino de muchas otras situaciones. Pero bueno, por ejemplo, a mí me pasaba que a mí me encantaba escribir, pero te aseguro que yo no podía hacer ni siquiera una nota de reclamo administrativo que se las daba a mi amiga. Yo decía, Señor, ¿cómo puede ser que yo no pueda escribir la letra, una oración? No me salía cualquier cosa. Dije yo, pero ¿cómo puede ser? Que mis mismos compañeros me decían, ¿cómo puede ser que no puedas hacer una nota de reclamo, etcétera, etcétera, para pedir una categoría o demás? Y yo dije, Señor, mi mamá es escritora. Y ahí empecé a orar. Dije, Señor, yo quiero eso que tiene mi madre, porque es un don que dice tu palabra, ¿no? Que heredamos todo lo que tenemos, todo lo bueno, obviamente, todo lo malo y todo lo bueno, pero Señor, pero yo quiero eso bueno que tiene mi madre. Y el Señor me habló y me dijo, vas a escribir un libro. Obviamente que yo decía, debo ser yo. Y no el Señor me decía, no dudes, vas a escribir un libro y ese libro se va a llamar Aprobada como hija. Y Aprobada como hija nace de todo ese tránsito que escribo en ese libro, que está súper, súper comprimido, ¿sí? Y de todas las batallas que transité en el Señor, cómo conozco al Señor, qué es lo que hizo, las sanidades, las caídas, las bajantes, y también la conquista, porque ese libro habla de conquista, y cuando digo no es nada es mío, todo es del Señor, ¿sí? Y el Señor me dijo, de esto que yo te doy, de esta semilla, que sabemos que tenemos los hijos, la impartimos a otros. Es un incremento que te doy para que luego lo puedas transmitir. Y ahí fue donde también vino una hecatombe grande, ¿no? Porque no fue fácil escribir ese libro. Tuve que bucear mucho en el pasado, donde también en un momento dije, Señor, no puedo escribir más. Y el Señor me dijo, si no escribís más, la unción se pierde. Y caí en un estado medio como de depresión y dije, Señor, me quedo quieta acá, no puedo escribir más. Y ahí mi mentor me dijo, no, te levantás y seguimos, y te apoyo, y oramos, intercedimos. O sea, van a ver el apoyo del mentor, sí, como lo nombrás vos, o nosotros en nuestro caso el líder, ¿no? El discipulado, tener a alguien que confía en vos, qué importante. Sí. Que realmente es muy interesante, ¿no? Y perdón, hago este paréntesis, ¿no? Para decir cuáles serían entonces, para contarle a las chicas que están del otro lado, ¿no? Siempre
todas las semanas les pedimos que escriban en el chat, sabemos que son temas súper ricos, pero el tiempo es corto. Escriban, chicas, a ver si tienen dudas, cómo poder salir, cómo identificar, para nombrar algunas de las consecuencias de una frustración quizás mal gestionada, como recién Silvia nos decía, podemos decir, que genera un grado alto de ansiedad, impaciencia, ¿no? Conductas repetitivas, decía Nadia ahí, nerviosismo, una de las consecuencias. También un entorno de ira o agresividad, ¿no, Nadia? También estamos en esa, creo que todas la hemos vivido. Y la sensación de fracaso, qué tremendo, una sensación de constante fracaso, provoca evasión, el corrernos, el alejarnos de la gente, el abandono de la meta deseada. ¿Cuántas mujeres tienen como Silvia ese deseo de escribir o ese deseo de ser, no sé, estudiar, terminar el secundario y dicen, no, ya soy grande? No, siempre es una buena oportunidad para volver a arrancar y ser una persona que puede vencer esa baja tolerancia a la frustración. Y después tenemos algunos tips ahí para que ustedes les quede, nosotros se lo vamos a compartir después, pero uno de los tips que mencionaba recién Silvia era reconocer que te sentías frustrada, ¿no? Lo primero es reconocer. Parecería que suena obvio, chicas, pero el reconocer que soy una persona frustrada me va a ayudar a poder confiar en otras personas, conocer las limitaciones y no tomar nada personal. No es contra mí, no es que yo no puedo, sino simplemente que es un proceso, quizás doloroso, quizás lento, pero tenemos y también, Patri, sí. Perdón que te interrumpa, pero está bueno que también podamos reconocer aquellos pensamientos que Dios tiene hacia nosotras, ¿no? Cuando nosotros realmente conocemos los pensamientos que tiene Dios hacia nosotras, es cuando realmente nos lleva, o ese creo que tiene que ser el freno de decir, no, para, estoy pensando mal. Esos no son los pensamientos que Dios tiene para mí, ¿no? Poder reconocer que Dios siempre tiene pensamientos buenos hacia nosotras, siempre tiene pensamientos de bien, y la palabra dice, y no de mal, ¿no? Entonces, qué importante es poder, como bien decías, reconocer mediante la palabra, ¿no? ¿Cuántos tips nos da la palabra, ¿no? Para poder decir, bueno, no, hasta acá me parece que me vengo manejando mal, voy a empezar así como hizo Silvia, voy a dejarlo al Señor que empiece a orar, porque la verdad, y me impactaba lo que decía Silvia, cuántas tuvimos ese pensamiento de no voy a poder, no, como dijo Silvia, no podía completar una oración, y sin embargo el Señor pudo a través de ella hacerla escribir un libro. Y qué importante y qué hermoso lo que contás, Silvia, porque cuántas mujeres hoy en día se sienten que no van a poder, ¿no? Y qué bueno es poder dejarlo al Señor que actúe a través nuestro. A veces los pensamientos hacen que frenemos lo que Dios tiene planeado para cada una. Y creo que, Silvia, vos ni te hubieses imaginado en algún momento, en ese momento, ¿no?, que estabas con depresión, con angustia, tristeza, decir, bueno, yo voy a escribir un libro. Y la verdad que el libro me impactaba, solamente el nombre no lo leí, pero te aseguro que lo voy a leer. Y qué importante, ¿no? El nombre que el Señor te dio. La verdad, yo valoro mucho esa valentía de poder dejarlo a Dios obrar en tu vida, ¿no? Y qué bueno que todas puedan tener ese clic, ¿no? A mí realmente me llenó un montón todo lo que contaste. Pero bueno, no sé, Patri, vos que... Es que nos queda sin palabras. A veces uno se emociona cuando ve mujeres que han atravesado procesos tan difíciles, tan duros. Todas hemos pasado situaciones, ¿no? Pero particularmente cuando son tan profundos, que vienen desde la niñez, cuando una y otra vez repetimos esos patrones, hay que tener mucho valor para reconocer, chicas. A veces es más fácil echarle la culpa a los demás y quedarnos en un lugar cómodo, en ese lugar de quietud, donde, bueno, no voy a poder porque no me dejaron o porque me hicieron así.
es reinventarse, es volver a empezar cada día, es hacer, como decía Silvia, buscar ayuda del Señor, dejarse mentorear, dejarse que el Señor nos ilumine. Es hermoso ese testimonio que vos nos contás, y sabemos que hay muchas mujeres que están en una situación de quietud porque creen que la frustración les ganó la pulseada. ¿Qué le querés decir a esas mujeres que hoy no tienen la fuerza para empezar quizás un emprendimiento, un estudio, ¿no? ¿Cuáles serían tus palabras, Silvia, para todas estas chicas? Bueno, la verdad que le diría tantas cosas porque justamente el mundo nos disipula tanto, ¿no? Y tan mal. Sabemos que estamos en este mundo, obviamente tenemos que ser cristianos coherentes, ¿no? O personas coherentes, ¿no es cierto? Pero a mí me habían dicho, es más, me frustré mucho cuando escribí el libro porque me decían, ¿vas a escribir un libro vos? ¿Vos? Sí, yo. ¿Con tanta edad? Sí. ¿Y vas a hablar? Sí. Entonces, vamos a encontrar siempre la oposición, pero como dice la palabra, a mayor oposición, mayor gloria. Y como te dije, al escribir mi libro me ayudó mucho mi mentor, me ayudaron muchas personas, en ese tiempo mi pastora, ¿no es cierto?, de la que agradezco muchísimo, porque me decía, vamos, no, yo no soy por ahí de decir frases, no tengo nada contra la psicología, por favor, pero vamos, que podés, no, necesito meterme y mirarme, dónde estoy parada y qué quiero. Quiero esto, Señor, ¿sí? Bueno, oro, pido ayuda, y también otra cosa que hacía yo, le decía a las personas que de mi entorno, che, ¿cómo me ves a mí? ¿Qué te parece esto? Que es importantísimo la visión del otro, ¿sí? Porque como deambulé te decía, tenía mucha dualidad, ¿sí? Y obviamente problemas cognitivos, ¿no es cierto? Falta de la pérdida de la memoria inmediata. Entonces dije, ¿qué voy a escribir un libro yo? Si estoy reenferma. O sea, fíjate vos, todavía seguía con esos patrones. Y el Señor me decía, yo te dije que sos aprobada, sos la niña de mis ojos. Por eso te di ese título, ¿sí? Y de ese incremento precioso, que es la escritura, ¿cuánto uno puede reflejar a Cristo, ¿no? Porque básicamente hablo del Señor y como dije, tiene un final abierto porque la sanidad es un proceso, no es un evento, ¿sí? Porque muchas veces queremos volver a ese lugar, ¿viste? Egipto. El Señor te sacó de Egipto, me decía muchas veces, te saqué y volviste. ¿Por qué volví con los pensamientos? No, Señor, no puedo hacer esto que me pedís. ¿Por qué no? Sí se puede estudiar, no importa la edad que tenga. Yo le diría a las mujeres que realmente busquen ayuda, inclusive en su entorno, obviamente, y si su entorno es disfuncional, no importa, lo busco en otro lado. Sí puedo realmente, porque Dios nos hizo personas con capacidades a todos y con posibilidades, y más en este tiempo escucho mucho de mujeres que inclusive me dicen, mira, yo no puedo seguir. ¿Quién dijo eso? Es una distorsión cognitiva esa, ¿sí? Es una distorsión que tengo arraigada, ¿sí? No, sí puedo transitar, porque en Cristo todo lo puedo. Obviamente que no es ya, no es un llame ya. Tengo que transitarlo y decir sí, tengo que revisarme. Por eso necesito revisarme. Yo me reviso permanentemente. Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Cómo debo hablar? ¿A quién debo hablar? Y cuando busco ayuda, ahí es donde quería enfatizar a quién voy a pedir la ayuda. Qué importante, qué importante eso, es verdad, Silvia. Así que bueno, realmente, la verdad que es muy rico lo que vos nos contabas, nos quedaríamos mucho más tiempo hablando, preguntándote, pero vamos al punto. Este libro tan hermoso que queremos acceder, decinos cómo lo podemos... presenta tu página, cuál es tu página, cuál es tu Instagram, así las chicas pueden seguirte también y adquirir el libro, ¿sí? Ya que estás acá ayudándonos, también nosotros queremos ayudarte, ¿no? Buenísimo. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, mi página es Siembra y Cosecha, ¿sí? Donde publico básicamente, el Señor me la mostró para hacerla, porque ahí publico todo lo que realmente, ya sea devocional, todo lo que es escritura, que realmente es lo que puso el Señor en mí, ¿sí? Y bueno, después en Facebook
mi nombre está Silvia Liliana Romero y ahí me pueden encontrar. Genial, realmente Silvi, muchísimas gracias. Allá en la provincia de Santa Fe, ¿cómo está el clima allá? Así terminamos. Mirá, acá hace calor, ¿eh? Sí, acá hoy está lindo, pero de verdad que tuvimos unos días bastante gélidos, muy fríos, Sí, de verdad. Sí. Pero hoy es un día espléndido. Sí, es verdad. Bueno, acá también. Acá también hace frío, sí, o sea, está sí. fresquito también. Pero bueno, Silvi, te agradecemos, realmente ha sido de bendición para nosotras y sé que así para cada una de las mujeres que están viendo este video, esta salida en vivo, así que te damos gracias a vos, te bendecimos y como cada semana queremos terminar con una oración. Nadie ahí nos va a ayudar para poder terminar y como siempre decimos, chicas, escriban en el chat, manden sus mensajes, pueden comunicarse a través del correo electrónico, Instagram y Facebook y también desde la página del YouTube. Si alguna necesita y alguna quiere acceder a esta maravilla de libro, aprobada como hija, deja ahí en el chat y nosotros le hacemos la conexión con Silvia. Muchas gracias, Silvi, realmente una bendición. No, gracias a ustedes. Gracias, Silvi. Y realmente aprecio mucho este tiempo porque es un tiempo de expansión, a pesar de lo que estemos pasando, y eso también quiero transmitir, no importa, como dice la palabra, y no es ser negadora, no negamos la realidad, pero en Dios tenemos otra realidad totalmente diferente, y en Dios todo lo podemos, o sea que anímense, hay tantos dones que el Señor ha depositado en cada persona, y es meter las manos en el arado, como dice la palabra. Amén, así es. Qué bueno, amén. Bueno, vamos a terminar así con una oración breve, ¿sí? Para darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, papá, por este tiempo, Señor, tan enriquecedor, tan lindo, Señor, de un testimonio, Señor, que nos llega tanto al corazón, papá. Gracias por la vida de Silvia, papá, yo la bendigo su casa, bendigo su familia, Señor, y te pido, Señor, que así como nos bendijo a cada una de nosotras, Señor, pueda, Señor, llegar a los corazones de aquellas mujeres que van a estar escuchando, que van a estar participando de esta transmisión, papá, en el nombre de Jesús. Señor, bendigo este tiempo, Señor, y te damos gracias, Señor, porque nada sería, Señor, en nuestras vidas si vos no estuvieras en medio, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por llamarnos, gracias por escogernos, Señor, y gracias por darnos la posibilidad de conocerte, papá, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amén, amén. Y amén. Qué bueno. Bueno, chicas, Dios las bendiga. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicas, y anímense, también a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago en este tiempo? Sí, porque el Señor va a responder. Es verdad, amén. Bueno, chicas, gracias y nos vemos en la próxima edición de Café con Estrés. Las bendiga, chao. La oscuridad